Tengamos un pequeño momento de oración pidiendo la dirección del Señor, porque la verdad, hermanos, que lo que nos alimenta y lo que nos hace bien es escuchar la voz de Dios, ¿ah? Entonces, no la voz del hombre. Así que pidamos al Señor que sea Él el que nos hable hoy día. Amado Padre, ante tu trono vamos. Damos gracias porque nos permites tener un tiempo de comunión con tu palabra, un tiempo de comunión también como hermanos. Gracias, Señor, porque has sido fiel durante todo este tiempo que nos ha tocado vivir esta pandemia. Tú, Señor, en tu misericordia has mostrado tu amor a cada una de nuestras vidas. Y tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles, siempre has estado a nuestro lado y siempre nos has mostrado que eres bueno. Agradecemos tu amor, tu misericordia, y ahora, Señor, pedimos que seas tú, por medio de tu palabra y de tu espíritu, que traiga alimento a nuestras vidas, alimento a nuestros corazones, enseñanza, exhortación, motivación, reprensión. Tú sabes, Señor, lo que cada una de nuestras vidas necesita, y con el alimento, Señor, con el que nos vas a nutrir el día de hoy. Encomendamos este tiempo en tus manos, agradeciendo tu misericordia. Oramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando, ¿no es cierto?, en la escuela dominical, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto? Y retomamos ya este estudio un poco más detallado en el capítulo número 10. Y hemos estudiado ya los primeros 10 versículos, en los cuales lo que se nos ha presentado, ¿no es cierto?, es el ejemplo de la vida de Israel. Que miremos atrás considerando el ejemplo de Israel, tanto en cómo Dios obró con ellos, cómo ellos respondieron, ¿no es cierto?, a las conductas de Dios. Bueno, hoy día, continuando en el estudio, por ponerle un título, ¿no es cierto?, al párrafo, al pasaje que vamos a estudiar hoy día, le he puesto nuestra actuar en la tentación, y vamos a hablar un poquito de esto, de la tentación y de cómo debemos comportarnos, ¿no es cierto?, cuando somos tentados, todo a la luz de el texto de Primera de Corintios. ¿Qué versículos vamos a estudiar hoy día? Leamos, vamos a estudiar tres versículos hoy día, vamos a avanzar con tres versículos hoy. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 13. 10, 11 al 13. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a estudiar y mirar de manera, la verdad, hermanos, de manera superficial, igual, porque pudiéramos profundizar mucho en estos pasajes, en cada texto de la Escritura. Lo hacemos de una manera superficial, pero que también trae alimento, nutrición, ¿no es cierto?, y enseñanza a nuestras vidas. Comencemos, versículo número 11. Versículo número 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Esto se refiere a los versículos que ya hemos visto, a los textos que ya hemos visto, al ejemplo de Israel, ¿no es cierto?, a esta conducta, principalmente a este periodo que Israel vivió en el Éxodo durante el desierto, donde ellos fueron probados, también fueron disciplinados, ¿no es cierto?, porque recuerden ustedes, lo veíamos la semana pasada, que el periodo de Israel en el desierto básicamente es un periodo de disciplina. Ellos enviaron espías a la tierra prometida, los espías dijeron la tierra es buena, pero nosotros no podemos, desconfiaron de Dios y fueron castigados, pero durante todo ese periodo de disciplina, Dios nunca los abandonó. Eso es súper importante, hermanos, Dios nunca los abandonó, fue una disciplina correctiva, no una disciplina destructiva, Dios nunca los abandonó, les proveyó todo lo necesario. Entonces, por eso dice, el ejemplo, ya hemos hablado harto del ejemplo, ¿no es cierto? Y el ejemplo es, perdón, déjenme aquí. Ahí, el ejemplo es una manera práctica de enseñanza, de enseñanza.
de lo que se debe o no se debe pensar, creer, hacer, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos viendo. El ejemplo del pueblo de Israel, tanto en lo positivo como en lo negativo para nuestras vidas, ¿sí? Recuerden, muchas de las enseñanzas o de las instrucciones al pueblo de Israel no aplican directamente a nosotros como iglesia, pero sí son un gran ejemplo de enseñanza, ¿no es cierto?, a nuestro estilo de vida. Este pasaje también nos dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos. Amonestar es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido para que no la vuelva a cometer. Recuerden ustedes, hemos conversado de eso muchas veces. La iglesia de Corinto, no muy distinta a nosotros, a la iglesia de hoy día, era una iglesia donde a veces dejaba, ¿no es cierto?, pasar algunas cosas, a veces hacía, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, se hacía un poquito la loca o hacía vista gorda a algunas cosas que no eran correctas a la luz de la palabra. Bueno, por eso viene la amonestación, por eso viene esta reprensión, para, para corregir, para estimularnos a qué, a volver a la dirección correcta, a volver a la dirección adecuada, a volver a poner nuestra vista en las cosas de arriba y volver a encaminarnos dentro de la voluntad de Dios. Entonces, por eso, estas cosas son un ejemplo de amonestación a nuestras vidas. Veamos algunos pasajes. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice el texto, Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para nuestra enseñanza. Aquí, la misma carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 14. Versículo, pasaje que ya estudiamos, ¿no es cierto? En el pasado, capítulo 4, versículo 14 de Primera de Corintios, dice, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Eso es súper importante, hermanos. Nunca perdamos de vista que cuando el Señor nos amonesta, cuando el Señor nos reprende por medio de su palabra, por medio de una enseñanza, por medio de un hermano, ¿no es cierto? Un hermano maduro, un hermano que nos ama, siempre es por eso, porque nos ama y porque quiere corregir nuestro andar para evitarnos ¿qué? Evitarnos sufrimiento, para evitarnos dolores, para evitarnos situaciones desagradables e incómodas en nuestra vida. Siempre la reprensión viene producto del amor. La amonestación nace en el corazón de Dios por el amor que Él tiene a sus hijos, a sus siervos. Entonces, no perdamos nunca de vista. ¿A quiénes está persiguiendo esta amonestación? A los que hemos alcanzado los fines de los siglos. De esto podríamos hablar mucho. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13 y versículo 11. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Falta cada día, falta menos. ¿Para qué? Para ese momento glorioso, ¿no es cierto?, en que nuestro Señor vuelva. En primera instancia, ¿no es cierto?, para que la iglesia sea arrebatada y llevada a su presencia y para que posteriormente después Él vuelva, ¿no es cierto?, como rey, como soberano en gloria y majestad. Cada día falta menos. Por eso habla a los que hemos alcanzado el fin de los siglos. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Se les decía recién, ¿no es cierto? Podríamos hablar mucho de esto, pero basta ver a nuestra sociedad y basta ver cómo cada día
con mayor rapidez, ¿no es cierto? La sociedad está tomando una dirección cada día más contraria a la voluntad de Dios, cada día alejándose más del propósito, alejándose más de las directrices, alejándose más de la instrucción de nuestro Dios. Hoy día, como dice la palabra, ¿no es cierto? Hoy día es común que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo, anticuado, retrógrado, ¿no es cierto? Obsoleto. No, el mundo lamentablemente va en una velocidad muy, muy, muy rápida, ¿no es cierto? En contrario a todo lo que agrada a Dios. Por eso es necesario que nosotros que estamos viviendo en medio de toda esta sociedad, que nosotros que estamos viviendo y sufriendo, ¿no es cierto? Todos estos ataques grandes, pequeños, diariamente, seamos amonestados a estar firmes en la palabra de Dios. Hacia allá va el propósito de esta amonestación para aquellos que hemos alcanzado el fin de los siglos, no seamos tentados, no seamos seducidos, no seamos influenciados, ¿no es cierto?, por estas corrientes contrarias a la voluntad de Dios, contraria a los mandamientos de su palabra, contrarias, ¿no es cierto?, a todo lo que es bueno, ¿ah? Y no nos dejemos engañar. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Considerando todo el ejemplo de Israel que ya ha sido expuesto, recuerden que el contexto es comenzar, el capítulo comienza presentándonos el ejemplo de Israel. Considerando ese ejemplo, ahora nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La conclusión es concreta, no imitar al pueblo de Israel, no imitarlo, porque caeremos fácilmente. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel? Si usted mira la Escritura, el Antiguo Testamento, mira, ¿no es cierto?, los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo habla fuerte, como se diría en buen chileno, cuando nuestro Señor Jesucristo golpeó la mesa, siempre lo hizo en dirección ¿a quién? En dirección a los líderes religiosos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado y se habían envanecido en su corazón, pensando, ¿no es cierto?, que eran líderes religiosos y que pertenecían al pueblo de Dios, a Israel, porque eran superiores a los demás, cuando la verdad, hermanos, es que era una bendición de gracia. Israel fue elegido y fue formado por Dios como su pueblo por gracia divina, nada más, por ningún mérito. No habían hecho ningún mérito, al igual que tú y que yo, no hemos hecho ningún mérito para ser salvos. La gracia divina nos ha alcanzado y nos ha dado salvación. Y eso es una actitud que debemos considerar, es algo que no debemos olvidar. Debemos tener siempre una actitud de humildad. No hay nada en nosotros que nos haga dignos de la gracia divina. Por lo tanto, nosotros debemos ser cuidadosos. No somos mejores que los demás. No podemos pensar que estamos firmes. No podemos pensar que nosotros somos inmunes. ¿A qué? A la tentación, al riesgo, al peligro. No. No podemos decir, no, eso a mí no me pasará. No. Porque cuando empezamos a tomar esa actitud, la verdad es que estamos yendo en el sentido contrario del que pensamos que vamos. Vamos yendo rápidamente a ser seducidos y a caer en la tentación. Porque cuando pensamos que estamos firmes, ¿qué hacemos? Nos descuidamos, bajamos la guardia, nos ponemos altaneros y en el fondo espiritualmente nos transformamos en débiles. Nos transformamos en débiles. Miren, veamos la palabra de Dios aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11. Segunda de Pedro 3, 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo que debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos si estamos firmes o no. Debemos preocuparnos de vivir de manera piadosa, santa.
Debemos preocuparnos de vivir cada día más humillados delante de la palabra de Dios para que Él vaya moldeando en nosotros este vaso para su honra y para su gloria. El alfarero no somos nosotros, el alfarero es Dios. El alfarero es Dios. Nosotros, ¿qué somos en sus manos? Somos barro. Nosotros somos barro. Él quiere formar un elemento útil, un vaso, un utensilio para su honra. No caigamos, hermanos, en el engaño de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, y que muchas veces Satanás pretende, ¿no es cierto?, seducirnos. No piense, hermano, no pensemos nunca que estamos firmes si no estamos humillados bajo la voluntad de Dios. La humildad es el principal elemento de una solidez espiritual. La humildad es el principal elemento de una solidez espiritual, no la arrogancia. Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Y versículo número 13, donde nos vamos a detener un poquito más, versículo número 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estudiemos este pasaje. Tentación que no sea humana. Increíble. La tentación, hermanos, esta es una descripción, por decirlo de una manera gráfica de explicar cómo es la tentación. La tentación es como las rocas cercanas a la playa. Cuando la marea es baja, todos ven el peligro y se alejan de ellas, ¿no es cierto? Y lo evitan. Pero cuando la marea es alta, se esconden y es fácil estrellarse con ellas. Bueno, la tentación es así. La tentación es como esas piedras escondidas bajo el agua. Cada cierto tramo tenía nudos para marcar las distancias, ¿no es cierto? Y la ataban a una piedra y iban, a medida que iban avanzando lentamente, iban constantemente midiendo la profundidad del agua para ver si podían pasar, y a la vez también atentos, habían otros miembros de la tripulación constantemente alertas mirando para ver si habían obstáculos en el camino. Y así avanzaban. Bueno, así es como nuestras vidas deben avanzar. Debemos avanzar constantemente preocupados y alertas de los obstáculos que podamos tener en nuestro camino. ¿Para qué? Para no sufrir un daño, para no caer, ¿no es cierto?, en esta tentación. No tenemos que perder de vista, hermanos, y con relación a la tentación, no tenemos que perder de vista de que todos somos tentados. Todos. Tú, yo, los hermanos de la iglesia de más allá, los hermanos de la iglesia del otro lado del mundo, todos los creyentes somos tentados, todos. Miren, veamos en el Evangelio las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas 22:40. Lucas 22:40. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Es una palabra, una frase súper simple, pero que nos demuestra que todos, el Señor Jesucristo le pide a sus apóstoles, a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Oren, todos somos sometidos a tentación constantemente. Todos. La tentación es algo universal para todos. Y es más, es tan universal, no ha excluido a nadie, que miremos el capítulo 4 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es más, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo fue excluido de la tentación. ¿Me fijan? Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Entonces, no caigamos en el error de pensar que nosotros no pasaremos por tentación. No, a eso se refería el versículo 12. El que piensa estar firme, el que cree que no va a ser tentado, cuidado, todos somos tentados. Ahora, debemos entender que la tentación no es pecado en sí misma.
Ser tentado no es pecado. Como vamos a mirar un poquito más adelante, el pecado, ¿cuál es? Es caer en la tentación, es dejarse vencer por la tentación. Recién leíamos, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Si la tentación fuera pecado, no podría nuestro Señor Jesucristo haber sido tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero no pecó, ¿no es cierto? Leamos unos pasajes relacionados a esto. Santiago, capítulo 1 y versículo 15. Santiago, capítulo 1 y versículo 15. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Aquí está hablando de la tentación, ¿no es cierto? Pero una vez que eso viene la tentación, una vez que esa tentación nos seduce y una vez que luego de que nos seduce, nosotros decimos, bien, voy a hacerlo, voy a dejarme influenciar por esto, ahí, ¿no es cierto? Es ahí en ese momento que da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hebreos 4:15. Un bello pasaje que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado. Fue tentado, pero sin pecado. Hermanos, nosotros podemos tener victoria sobre la tentación. A la luz de la Escritura, hermanos, nadie, nadie, nadie puede asegurarte que no vas a ser tentado. Pero sí lo que la palabra de Dios nos asegura de que nosotros tenemos las herramientas para obtener victoria sobre la tentación, para no caer en tentación. Entonces, la tentación no es pecado en sí misma. También, hermanos, nunca olvidemos que la tentación no viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Miren, Santiago, volvamos aquí a Santiago, capítulo 1, lo leíamos recién el versículo 15, leamos los versículos anteriores a ese, versículos 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, la tentación nace en nuestra carnalidad, la tentación nace en nuestra vieja naturaleza. Por eso es importante que nosotros día a día vayamos creciendo en nuestra comunión con Dios para que nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza carnal, ligada, ¿no es cierto?, influenciada por el pecado, cada día vaya perdiendo control y dominio en nuestras vidas para que nosotros podamos vencer la tentación. Que dice Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9. Dice, Primera de Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dándonos un ejemplo, dice, los que quieren enriquecerse, los que tienen esa ambición, cuando hay una ambición, cuando hay una avaricia, ¿de dónde nace eso? ¿Es Dios el que pone avaricia en el corazón de los hombres? No, no. Es nuestro corazón que se deja influenciar. Entonces dice, caerán en tentación y lazo. Entonces, cuidado, hermanos, con lo que deseamos, porque cuando nosotros ponemos deseos inadecuados en nuestro corazón, deseos que están fuera de la voluntad de Dios en nuestro corazón, nos estamos exponiendo a caer en la tentación. Nos estamos exponiendo a caer en la tentación. La tentación no viene de parte de Dios.
La tentación viene de nuestro corazón, de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos carnales, en los cuales hemos dejado de lado a Dios, y en esos deseos no perdemos el norte, perdemos la visión y perdemos de vista, ¿no es cierto?, a nuestro Dios y queremos satisfacernos a nosotros mismos. Cuidado, así fue la tentación al principio, ¿no? Lo que hizo Satanás influenció, ¿no es cierto?, sobre el hombre, sobre Eva, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ella sacara la vista de Dios, sacara la vista de la instrucción, del mandato de Dios, y lo viera su deseo, un fruto agradable, un fruto apetecible, bueno a la vista. ¿Y lo que Dios había dicho? No importa, déjalo de lado, eso déjalo fuera. Bueno, así es la tentación, así es la concupiscencia en nuestras vidas. Cuidado, cuidado con eso. Finalmente, ¿no es cierto? Hablando un poco sobre este resumen de lo que pasa con la tentación, no perdamos de vista que la tentación, principalmente a la luz de la Escritura, nos enseña, viene de tres fuentes, tres orígenes. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. La tentación tiene tres orígenes. Capítulo 2, versículos 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, si usted se fija, estos tres aspectos, estos tres orígenes, ¿no es cierto?, de deseos mundanos, ¿no es cierto?, abarcan todo. Los deseos de la carne, todo lo que nuestro cuerpo necesita o cree necesitar. Los deseos de los ojos, todo lo que la información con la que somos alimentados, ¿no es cierto?, toda esa información con la que somos seducidos. Y la vanagloria de la vida, todo lo que tiene que ver con nuestro ego, todo eso no proviene del mundo, no proviene del mundo. No vamos a hacer el paralelismo ahora, se ha hecho más de alguna vez y usted le animo que si quiere hágalo durante la semana. Si usted se fija, estos tres aspectos son los mismos tres aspectos que se presentan en la tentación en el huerto del Edén, son los mismos tres aspectos que se presentan en la tentación a nuestro Señor Jesucristo ahí en el desierto. Si usted mira esos dos pasajes que nos describen con un poco más de detalle cómo es la tentación de Satanás, ahí usted va a encontrar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El texto nos decía que no hay ninguna tentación que no sea humana. Claro, porque comúnmente nosotros pretendemos excusarnos autoconvenciéndonos o tratando de convencer a otros con el argumento, esto no le ha pasado a nadie más. Muchas veces sentimos, ¿no es cierto?, que nuestra tentación es única y es tan grande que nadie más lo podría haber pasado. Pero eso no es así, hermanos. Eso no es así. Eso no es así. Por eso es este pasaje de Corintios, ¿no es cierto?, parte entregándonos el ejemplo del pueblo de Israel, para que nosotros veamos que lo que nosotros experimentamos, otros ya lo han vivido antes. Y mirar el ejemplo de esos que ya han vivido lo que yo estoy viviendo, me va a servir, ya sea que ellos hayan sido seducidos y hayan caído en la tentación, o ellos hayan obtenido victoria. Va a ser un ejemplo, bueno o malo. Los ejemplos malos nos sirven, ¿no es cierto?, para que nosotros nos demos cuenta lo que no debemos hacer, cuáles son los errores que podemos cometer. Y los ejemplos buenos son los ejemplos de las actitudes que debemos imitar. Bueno, por eso es, pero nada, hermanos, nada de lo que tú o yo estemos viviendo es nuevo. Nada de lo que tú o yo estemos viviendo es nuevo. Mire, ¿qué dice Eclesiastés capítulo 1? Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Eclesiastés 1, 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol.
¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue. Y ahora a lo mejor usted me está diciendo, pero hermano, ¿cómo hoy día con la tecnología y los equipamientos? Hermano, no, esto no se refiere a equipamientos. Esto no se refiere a un celular, a un computador. No, esto se refiere a qué? Esto se refiere a la vida. Esto se refiere a las tentaciones. Esto se refiere a las emociones. Esto se refiere a las experiencias. Desde el principio hasta hoy se han repetido. El gozo, la alegría, la tristeza, las depresiones, ¿no es cierto? Todas esas actitudes, las emociones buenas, las emociones malas, las actitudes buenas. Desde el principio, ¿no es cierto? Hay envidias, hay homicidios, hay gente buena también que ayuda a otros siempre. Nada nuevo hay debajo del sol. Por eso es que debemos, cuando estamos enfrentando alguna situación, que debemos ir a la palabra de Dios, buscando el ejemplo, buscando la enseñanza. Cuando esto sucedió antes, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron otros siervos de Dios en la situación en la que yo estoy? Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Pero, dice el texto, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esta frase es maravillosa, hermanos, porque como lo hemos visto en las semanas anteriores con el ejemplo de Israel y la soberanía de Dios, como lo estamos viendo los días jueves en el estudio de Apocalipsis, otro pasaje que nos presenta la soberanía divina, otro pasaje que nos manifiesta la soberanía divina. Es Dios quien establece los límites, hermanos. Es Dios quien establece los límites. Mire, veamos el libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2 y versículo 6. Job capítulo 2 y versículo 6. Dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás no puede transgredir los límites que Dios le ha puesto. Satanás no puede transgredir los límites que ha puesto. Es Dios el que pone los límites. El mismo libro de Job, capítulo 38, mismo libro de Job, capítulo 38, para mostrar quién es, ¿no es cierto?, nuestro Dios. Versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y he ahí parará el orgullo, y ahí parará el orgullo de tus olas. Una pregunta larga, ¿no es cierto? Porque termina aquí justamente en pregunta, pero el tema es, Dios está preguntando, ¿dónde estaba el hombre cuando él hacía esto? ¿Quién le puso límites al mar? Bueno, es Dios el que le puso límites al mar. Él dijo, hasta aquí. ¿Qué pasa cuando esos límites son transgredidos? ¿Qué pasa con un tsunami? ¿No es cierto? Todos hemos conocido, visto imágenes, como país experimentamos años atrás en una destrucción grandísima. ¿Por qué? Porque se transgreden los límites de Dios. Cuando los límites de Dios son traspasados, hermanos, eso es lo que pasa. Hay destrucción en nuestras vidas. Cuidado, cuidado con transgredir los límites de Dios. Y la última frase del versículo dice, sino que dará junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es nuestro Dios. Es bueno, porque no nos abandona. En el momento de tentación Él no nos abandona, sino que da la salida. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Hebreos 2, 18. Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos en tentación? ¿Qué hacemos cuando la tentación viene a nosotros?
que deberíamos estar constantemente, ¿no es cierto? Constantemente yendo a Él, enseñanza para la vida diaria. Dice Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15. Capítulo 4 de Proverbios, versículos 14 y 15, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. En palabras sencillas, hermanos, no te arriesgues. En palabras sencillas, no te expongas. No, no necesitas ir a ciertos lugares. No necesitas estar conviviendo con cierto tipo de personas. No necesitas, hermano. Como siempre se dice, es un ejemplo clásico en este tema, más no necesitas probar el veneno para saber que mata. Lo mismo pasa acá. Evita la tentación, aléjate, aléjate. No necesitamos ver ciertas cosas para saber que son malas. No necesitamos introducirnos en ciertos círculos para saber que son malos. No, no necesitamos, hermanos. Cuidado, cuidado con ese morbo que muchas veces viene a nuestras vidas, producto de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carnalidad, de querer estar ahí. No, no, hermanos, no lo necesitamos. No necesitamos. Cuidémonos, cuidémonos. Si la tentación se presenta, hermanos, debemos huir de ella. ¿Qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 2? Este es un pasaje muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de la tentación. ¿Ha escuchado usted, no es cierto, ese dicho que, no es cierto, muy común en nuestra sociedad? Soldado que arranca sirve para otra batalla, ¿no es cierto? Y la verdad que ese dicho está orientado, ¿no es cierto?, a la cobardía del soldado que arranca, porque huye de una batalla, ¿no es cierto? Huye de su responsabilidad. Bueno, eso es este pasaje de Segunda de Timoteo, no está orientado a que nosotros huyamos de nuestra responsabilidad, sino que nosotros huyamos de las situaciones de peligro a las que nos exponemos de manera innecesaria. Este pasaje no está hablando de que el misionero, ¿no es cierto?, que está predicando en un lugar donde está siendo perseguido, huya y deje de predicar. No, lo que está hablando es de qué debemos huir, de la tentación, no huir de nuestras responsabilidades. ¿Se entiende la idea? No debemos huir de nuestras responsabilidades. Tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de crecer. Tenemos la responsabilidad de ser luz donde estamos. Tenemos la responsabilidad de ser sal. Tenemos la responsabilidad de que nuestros testimonios muestren a un Dios vivo y a un Dios real. De eso no podemos huir porque es nuestra responsabilidad. De lo que debemos huir es de la exposición innecesaria al pecado, de exponernos de manera innecesaria a la perversión, de exponernos de manera innecesaria a aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. De eso debemos huir. La salida que Dios da es un corazón contrito y humillado delante de Él. Hermanos, este pasaje ha sido tantas veces mal interpretado pensando de que, Dios da la salida, no te preocupes, cuando venga la tentación va a aparecer una puerta mágica por la cual tú vas a pasar y vas a llegar a un lugar de paz, de armonía, y donde vas a... No, la salida, la principal salida que Dios da es su palabra gobernando nuestros corazones. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, en los evangelios, ¿no es cierto?, nos muestran ahí 3 sucesos de tentación, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, 3 momentos de tentación.
Siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Mesías, el Salvador, el Redentor, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hizo? Apareció una puerta mágica y no, él que dijo, cómo se defendió, cómo atacó la tentación, cómo contraatacó. Escrito está. Y él nos mostró, esa es la herramienta y a eso se refiere. Un corazón contrito y humillado delante de él, obediente a su palabra. Puede parecerme muy bueno lo que está, pero mira, la palabra dice que no, y no lo voy a hacer. La palabra dice que no, y no lo voy a hacer. ¿Qué dice Salmos capítulo 51 y versículo 10? Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es humillación. Hermanos, esta frase debería ser parte de nuestra oración diaria. Pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón recto por medio de su palabra. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8? Filipenses 4, 8. Aquí hay una enseñanza práctica. Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, este es un ejercicio de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Construyamos murallas alrededor de nuestra mente y de nuestro corazón. Como, ¿no es cierto?, en la Edad Media los castillos tenían murallas. Bueno, nosotros construyamos murallas. ¿Cómo? Construyamos murallas pensando en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo justo. Por eso, hermanos, es que nosotros constantemente deberíamos estar meditando en la palabra de Dios cuando nuestra mente está ocupada, nuestra mente no tiene debilidad para ser tentada. Ocupemos nuestra mente en la palabra de Dios. Por eso es importante memorizar la escritura. Por eso es importante, ¿no es cierto?, estar constantemente meditando en nuestro Dios, conversando con Él, alabándole. Cuidado con lo que hacemos, hermanos. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que nos dejamos influenciar constantemente. Construyamos murallas de defensa en nuestras vidas. Y esas se construyen a través de la palabra de Dios. Para ir terminando, cito a un teólogo, Adam Clarke, dijo, el mayor santo bajo el cielo no puede resistir más tiempo del que depende de Dios y en continua obediencia a la fe. El tiempo que podemos resistir una tentación es idéntico al tiempo en que dependemos de Dios. Sin depender de Dios, no vamos a poder resistir nunca, hermano. En nuestras fuerzas, en mis fuerzas, yo no resisto ni un segundo una tentación. Solo puedo resistir en dependencia de Dios. Solo puedo resistir en dependencia de Dios. Conclusiones. Para concluir, hermanos, dos preguntas para motivarnos en las que tú debes pensar. ¿Definitivamente aprenderemos del ejemplo de otros o seguiremos ignorando? ¿Cuántas veces hemos sido necios? ¿Cuántas veces yo he sido necio ignorando el ejemplo de otros? Ignorando el ejemplo del pueblo de Israel en la palabra, ignorando el ejemplo de otros hermanos, de mi familia, de mis padres, etc. Hermanos, ha llegado el momento, Dios nos está desafiando a que llegue el momento de que de una vez por todas comencemos a aprender de los ejemplos y no desechemos los ejemplos de otros. ¿Estamos dispuestos a dejarnos moldear por Dios para tener las actitudes correctas frente a la tentación? La tentación es dulce. La tentación al principio suele ser dulce. Pero la tentación es como esos dulces descompuestos que tienen un sabor dulce en la boca, pero después producen dolores estomacales
retorcijones, ¿no es cierto?, fuertes y dañinos para nuestra salud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar en la tentación? ¿Cómo vamos a actuar cuando la tentación aparezca? Cuando nuestra concupiscencia nos motive a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Voy a imitar, como nos mostraban los pasajes anteriores, las semanas pasadas, voy a imitar la dureza del corazón del pueblo de Israel, voy a imitar la carnalidad del pueblo de Israel, voy a imitar el desagradecimiento del pueblo de Israel por lo que Dios hace? ¿O voy a tener un corazón contrito y humillado delante de Dios para que Él se glorifique en mi vida? Para que Él use mis debilidades para su honra y para su gloria. Porque cuando yo soy débil, decía el apóstol, Él es fuerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a dejar gobernar nuestras vidas diariamente para prepararnos para los tiempos de tentación? Hermanos, esa es una respuesta que tú tienes que dar en tu corazón. Nadie puede responder por ti. Dios, ¿qué quiere? Que nos sometamos a Él. Te invito a orar. Amado Padre, vamos ante tu presencia. Agradecemos el tiempo que nos has permitido tener de meditación en tu palabra. Y ahora, Señor, agradecemos que nos hayas desafiado y nos hayas o recordado cosas que sabemos o enseñado cosas nuevas. Pero queremos, Señor, estar con una actitud humilde delante de tu presencia. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra constantemente nos guíen, constantemente nos esté recordando, nos esté reprendiendo, nos esté trayendo a nuestra memoria todo lo que tú nos has enseñado para que nosotros podamos obtener victoria sobre la tentación, humillándonos delante de ti, dejándonos moldear y que dejemos de lado muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia, para así, Señor, poder honrarte, honrarte con nuestras vidas y tú te sientas agradado con nosotros como hijos, como siervos. Una vez más agradecemos este tiempo, una vez más agradecemos, Señor, las bendiciones, una vez más agradecemos la preocupación que tienes con nuestras vidas de enseñarnos diariamente por medio de tu palabra cómo debemos conducirnos. Bendice, Señor, a mis hermanos, que lo que tú has sembrado en cada uno de nuestros corazones pueda ser fruto, pueda dar fruto visible y que nuestras vidas sean luz, honrando tu nombre donde quiera que estemos. Te alabamos y nos gozamos de este tiempo orando en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.